A partir de 1990, el estudio del amor estuvo a cargo de biólogos, bioquímicos, neuroquímicos y neurobiólogos en varios laboratorios del mundo, dada su importancia en la vida del ser humano. Actualmente se sabe que el enamoramiento es una serie de procesos químicos que se desencadenan cuando el órgano vomeronasal, ubicado en la nariz, detecta la presencia de feromonas, la cual es una mezcla de moléculas liberadas al medio ambiente en forma gaseosa por los humanos y animales. Por tal motivo, el propósito fundamental de este protocolo es conocer la bioquímica del amor, mediante disciplinas como las neurociencias, psicología e incluso la farmacología, los principales procesos, datos históricos, órganos que intervienen, hormonas, moléculas, teorías, etapas y duración de cada una, así como cambios fisiológicos. Para desarrollar el trabajo se realizó una investigación documental, desde un enfoque de manera cualitativa y retrospectiva, permitiendo así recabar información suficiente. Desde el año 450 a.C. hasta Hipócrates, Platón hizo una interpretación muy personal de lecturas como el Génesis. Quiso mostrarnos la fuerza del amor, como el agente restaurador y reconciliador de dos seres que en un principio eran uno, y más tarde fueron divididos en hombre y mujer. Desde el año 450 después de Cristo hasta 1990, según escritores y poetas, quienes fueron los principales interesados en el tema, el amor es un sentimiento y nace en el corazón. David Hume expuso el Tratado de la Naturaleza Humana, explicando las conexiones existentes entre el instinto sexual y la belleza, mientras que Stendhal, en su teoría de la cristalización, explica el enamoramiento como cuando un hombre conoce a una mujer y deja que su imagen, en el fondo de su pensamiento, se vaya enriqueciendo con los productos de su fantasía, que superponen sobre la imagen primitiva una gran variedad de perfecciones. Por otro lado, Freud decía que el que ama se hace humilde. Aquellos que aman, por decirlo de alguna manera, renuncian a una parte de su narcisismo. Finalmente, Ortega y Gasset explica que cuando una persona se enamora, su mente, que con anterioridad estaba ocupada en una gran variedad de objetos exteriores e interiores, pasa a ocuparse casi exclusivamente en un objeto, que es la persona de quien se ha enamorado. Luego, desde 1990 hasta la fecha, según algunos grupos de neurocientíficos, particularmente neurobiólogos, neurofisiólogos y neuropsiquiatras, que retomaron el tema, el amor es un sentimiento que se expresa a través de una emoción que nace en el cerebro. Simultáneamente, un grupo de neurofisiólogos encontró la válvula cerebral que recibe las señales procedentes del órgano vomeronasal. Encuentra en la masa frontal de la neurocorteza. Por tanto, se infiere que si el cuerpo humano puede recibir y procesar las feromonas, también debe producirlas. La frase de que el amor está en el aire puede ser comprobada de manera científica, sobre todo si hablamos de feromonas, que son sustancias inodoras que secretan los animales, principalmente con fines reproductivos. Estas sustancias volátiles son liberadas a través de la orina, el sudor y otras secreciones que pueden ser percibidas a grandes distancias por algunas especies. El órgano que se encarga de registrarlos es el vomeronasal. Las neuronas bipolares sensoriales dentro del órgano detectan distintos compuestos químicos. En México, el doctor José García Velasco, cirujano plástico, encontró que en 1000 operaciones de la nariz, él había identificado el órgano vomeronasal en el 91% de sus pacientes. Al detectar una feromona, el órgano vomeronasal emite una señal que viaja por el bulbo olfatorio y tronco encefálico. Después pasa por la amígdala y llega al hipotálamo, una estructura nerviosa situada en la base del encéfalo, por debajo de los dos tálamos, constituido por múltiples conjuntos de neuronas formando diversos núcleos. El sistema límbico es el comando de nuestra personalidad, la red neuronal más primitiva del cerebro humano. Ahí se encuentran gran parte de lo que somos, como recuerdos, hormonas, instintos como la sexualidad, el hambre, así como todo el abanico de emociones.
que podemos experimentar en sus diferentes matices. Helen Fisher menciona que les tomó años de investigación y escaneos cerebrales, pero lograron separar el amor en distintos procesos. La primera etapa es la impresión. Encontrar a la persona que nos atrae es el primer paso. Es también una responsabilidad que suele atribuirse al sentido de la vista. No en vano se afirma que el amor entra por los ojos. Sin embargo, como también se dice, el amor es ciego, ya que entra por las fosas nasales. La mezcla específica se distingue de las demás porque la señal en el receptor olfatorio genera una agitación y tiene la necesidad de buscar con la vista el origen de la perturbación. Cuando se tiene al blanco en la mira y se produce el contacto visual, una descarga eléctrica pone al cerebro en un estado especial que despierta un conjunto de células en el sistema límbico que secretan a su vez una sustancia conocida como feniletilamina. La segunda etapa es la atracción. La feniletilamina se esparce por todo el cerebro y provoca un estado de semi-inconsciencia, en el cual se suspenden todas las acciones cerebrales. La vista, que generalmente es periférica, se vuelve central. Se pierde el oído y por ende el habla. No hay sensación térmica en la piel ni equilibrio y se turba la coordinación de ideas y de movimiento. El cerebro juega trucos. Al dejar de oír, solo se distinguen sonidos interiores, como las palpitaciones o ruidos intestinales. Sin embargo, nuestro cerebro no puede quedarse así. Todo el caos dura menos de un segundo. Para recuperar el control, el cerebro secreta dopamina o norepinefrina, ambos neurotransmisores que estimulan al hipotálamo. Este último se comunica químicamente con la hipófisis, de ahí a la tiroides, luego al páncreas, glándulas suprarrenales y después, en el caso de las mujeres, con los ovarios y en el caso de los hombres, con los testículos. Al final de la comunicación química ocurre un cierre de vasos sanguíneos, venas y arterias periféricas, aumento de presión arterial, ligero aumento de temperatura, escalofríos, sudoración principalmente en cara y manos, aumento de frecuencia respiratoria y por consiguiente suspiros. Al aumentar la frecuencia cardíaca se siente un vuelco. Este es el origen del flechazo de Cupido. Después viene un aumento de glucosa en sangre, dilatación de pupilas y contracción del estómago-intestino, lo que se interpreta como mariposas en el estómago. Todo junto forma lo conocido como arrebato sentimental. El cuerpo se arquea y todo parece una fiesta. Y sí lo es, pero es química. La tercera etapa es el afecto o el enamoramiento. Una vez que el primer encuentro acaba, el cerebro debe de controlar el caos en el que se vio envuelto, es decir, nivelar las sustancias que fueron secretadas. Para ello se activan los calmantes naturales por excelencia, endorfinas y encefalinas. Ambas son una auténtica droga. De hecho, son los opiáceos del cerebro y se esparcen para tranquilizar los órganos alterados. Producen calma, gozo y alegría. La risa en el rostro es inconfundible. El cerebro sabe que debe de controlar las variaciones de temperatura y sobre todo de azúcar, por lo cual el páncreas secreta insulina. De esa manera se transporta la glucosa a tejidos para metabolizarse y así el organismo se tranquiliza. Sin embargo, cuando bajan los niveles de glucosa, hay una nueva señal, serotonina, traducida como la necesidad de algo dulce. En los hombres la señal es casi imperceptible y a la larga produce baja de peso. En cambio, para las mujeres, la necesidad de azúcar es imperiosa y puede provocar un aumento de peso. Después de todos estos procesos químicos, se produce oxitocina, conocida como el péptido del amor o sustancia del abrazo, que genera la urgencia de la sensación táctil, del contacto directo con la persona amada. La cuarta etapa es la pasión. Eventualmente el ciclo se cerrará para culminar con las relaciones sexuales. Para ello, los impulsos eróticos serán cada vez más intensos y con intervalos más cortos. Las glándulas suprarrenales aumentarán su producción de testosterona, tanto en hombres como en mujeres. En el caso de los hombres, la cantidad de testosterona aumentará mucho, ya que se suma a la aportada por los testículos, ocasionando la llamada valentía territorial, que servirá contra posibles contrincantes, y una veloz iniciativa para presionar a la pareja.
Para las mujeres, esa pequeña diferencia en el aumento de testosterona provoca una especie de ceguera en el juicio y toma de decisiones, motivo por el cual no se oyen consejos, y lo único en mente es estar con la pareja, aumentar el contacto físico y tener relaciones sexuales. Con esto se cierra el ciclo amoroso. Según el doctor Eduardo Calixto, el enamoramiento tiene como consecuencia quitarnos lo lógico congruentes. Se va a la parte más objetiva de nuestro cerebro humano. En términos generales, un hombre se enamora y se desenamora más rápido que una mujer. Pero en este proceso, en las mujeres, cuando se enamoran y se desenamoran, es más lento por su tasa de liberación de dopamina. Después de 3 o 4 años a lo mucho, el cerebro pasa al amor, que es el proceso de donde ya pasó una etapa biológica para ser muchísimo más afectivo, a un proceso de decisión, la cual es conocida como costumbre, que quiere decir que de la pasión involuntaria de amar pasa a la voluntad de amar. El amor es un tema de investigación en varios laboratorios del mundo dada su importancia en la vida del ser humano. La gran mayoría de las personas alguna vez en su vida se han enamorado. Disfrutan de la plenitud que pueden sentir, la famosa sensación de estar en las nubes, sonreír todo el tiempo, mariposas en el estómago, sentirse tan motivados sin aparente razón, pero realmente muy pocos conocen los procesos que hay detrás de dicho encanto. Por tal motivo, este proyecto brinda información de un proceso neurológico y neuroquímico, así como antecedentes, saber dónde y cómo surge si no es en el corazón, hormonas que participan y órganos que entran en juego, cambios fisiológicos en el organismo humano, las etapas que tiene y cuál es el tiempo de cada una, hasta la relación de las feromonas captadas por los animales con los humanos. Objetivo general: conocer la bioquímica del amor desde un enfoque científico. Objetivos específicos: recopilar información existente sobre el proceso bioquímico del amor en la literatura científica y videos documentales. Explicar el proceso y origen bioquímico del amor con base en la literatura científica revisadas. Comunicar información a través del protocolo y un video acerca del tiempo, etapas y procesos que ocurren en el enamoramiento y amor. Diseño de investigación. El tipo de investigación para este protocolo es documental, transversal, desde un enfoque de manera cualitativa, y tiene un carácter retrospectivo, ya que los datos usados son recopilados de investigaciones anteriores dentro de un periodo desde 1711, fecha de la teoría más antigua encontrada, hasta 2020, que permitirá recabar información suficiente. Pregunta de investigación: ¿cómo es el proceso bioquímico del amor en los humanos? Delimitación geográfica. Este proyecto se realizó en México. Sujeto de investigación: proceso bioquímico en humanos. Consideraciones éticas. La investigación no genera daño alguno en los participantes, pues solo se usaron datos de estudios documentales previos. Consideraciones de perspectiva de género. Es importante por cómo influyen las diferencias biológicas en los procesos hormonales y cerebrales. Equipos y materiales. Se utilizan medios electrónicos como computadora o laptop, aplicaciones como Word para la redacción, Google Académico, libros, enciclopedias, revistas científicas, red de Wi-Fi, bolígrafos, hojas de papel y escritorio.